Hola, recuerden que todos estos videos están en una lista de videos en el canal de YouTube y en un índice, y los códigos de estos programas los encuentran en el perfil de GitHub, cuyo link está en la descripción. En este video vamos a ver la forma de, a través de código en lenguaje PHP, sumar, restar, dividir, multiplicar, calcular el módulo y abreviaturas de las operaciones matemáticas más comunes. En este primer programa les muestro cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Dado que tenemos dos variables, la variable num1 y la variable num2, en una variable llamada resultado vamos a guardar el resultado de las operaciones matemáticas. Para la suma utilizamos el carácter de más, entonces una variable se suma con otra y a través del operador de asignación guardamos su resultado en la variable que está a la izquierda del igual. Con el guión hacemos la resta entre dos variables y el resultado con el operador de asignación lo ponemos en la variable resultado. La división entero o división con coma entre dos números la hacemos con la barra, al igual que en la calculadora del sistema operativo. Número 1 dividido 2 y el operador de asignación guarda el resultado en la variable resultado. Y con la multiplicación vamos a hacer lo mismo con el carácter del asterisco. Es importante destacar que en este caso la variable de resultado está siendo siempre pisada o reemplazada por el nuevo valor calculado por suma, resta, división y multiplicación respectivamente. Vamos a ejecutar este programa. Tengo el número 20, tengo el número 2. La suma es 22, la resta es 18, la división es 10 y la multiplicación es 40. Si yo en vez de dividir por un número entero, 2, divido por el número entero 3, la división entre 20 y 3 no tiene un resultado entero. Y a la hora de ejecutar este programa, la barra también es capaz de calcular el resultado de una división cuyo resultado no es entero, en este caso un número periódico. Existen abreviaturas para representar las operaciones matemáticas en los lenguajes de programación. Existe el post y el pre-incremento y existen las sumas y las restas resumidas. No es aconsejable utilizarlas cuando uno está aprendiendo a programar, pero es posible verlas en un código que uno precise usar. Entonces se las voy a contar. El post incremento en 1 equivale a el contenido de una variable sumarle 1 y guardarlo dentro de la misma variable. Eso se representa con número y hacia el final, posterior a la variable, un más. El posterior incremento significa de que si en el contexto de algún código que escribamos nosotros utilizamos esta sintaxis, número más, la computadora primero va a utilizar el contenido de la variable, sea el valor que tenga, en este caso 10, y luego de haberlo utilizado, por ejemplo, haberle asignado a otra variable su contenido 10, luego de haber hecho eso va a ser el más. Entonces la variable se va a utilizar con valor 10, se va a incrementar y va a quedar en 11 para el posterior uso. Lo mismo ocurre con la post resta o post decremento. Una variable menos es igual al contenido de la variable, restarle 1 y guardarlo en la misma variable. El uso de esta variable es con su valor 10. El valor 10 se va a usar para lo que sea y luego se le va a hacer ese decremento en 1. El más y el menos solo suman 1 o restan 1. Es habitual de usar en los ciclos de repetición. Tenemos el pre-incremento y el pre-decremento. En este caso vamos a poner el más antes de la variable. Y el efecto que tiene aritmético es el mismo que antes, es la suma de 1 o la resta de 1. ¿En qué va a cambiar que sea pre? El cambio sucede en que en el contexto de uso de esta instrucción, primero se realiza el incremento de la variable. Si la variable vale 10 y usamos un preincremento, la variable se va a transformar en 11 y luego ese 11 se va a usar en el contexto donde hayamos escrito esa línea. Si le estamos asignando una variable es igual a más número. La variable que vale 10 se le va a sumar 1 y el 11 es lo que se va a asignar a la variable que tengamos a la izquierda del igual. Lo mismo ocurre con el predecremento. Primero se realiza la operación de resta de 1 y luego se le asigna o se usa en el contexto de donde esa línea esté. Existen dos variantes más que son parecidas, que es como una suma breve o una suma resumida. Si a una variable yo le quiero sumar un valor, puedo escribirlo con una sintaxis donde el operador de suma y el igual separan al valor 3 y a la variable que se lo quiero sumar. Esto equivale a la variable número sumarle 3 y guardarlo en número. Lo mismo se puede hacer con la resta. Puedo tomar una variable, puedo restarle su valor y guardarlo en esa misma variable. Eso se escribe
la variable menos igual y el valor que le quiero restar. Ahí tenemos entonces. El valor inicial es 10, después de incrementar 1 queda en 1. El valor inicial es 10, después de decrementarlo en 1 queda en 9. El valor inicial es 10, después de incrementarlo queda en 11. El valor inicial es 10, después de incrementarlo queda en 9. El valor inicial es 10, después de sumarle 3 queda en 13. El valor inicial es 10, después de restarle 2 queda 8. Vamos a analizar el porciento o operador que calcula el módulo de la división. No la división, no calcula el cociente, calcula el módulo. Si yo tengo el número 10 y lo divido por 2, al 10 lo puedo dividir en dos partes de 5. Y no tengo un resto. Esas dos partes de 5 juntas nos dan el 10 original. Si yo al 11 lo quiero dividir en dos partes, tengo dos partes de 5 unidades y me sobra una unidad. Esa unidad que me sobra es lo que llamamos resto. El operador porciento nos permite calcular el 1 verde o el 0 verde cuando hagamos la división entre 10 y 2. No da el resultado, no da el 5. Lo da el resto 0 o el resto 1. Para eso ponemos la variable que guarda el valor que queremos dividir, 2, que sería el divisor, y cuando lo vinculemos con el porciento, el resultado de esto va a ser el resto, el 0 o el 1 verde. Y eso se va a guardar a la izquierda del igual gracias al operador asignación. Entonces el resto de la división por 10 nos va a mostrar el resultado y el resto de la división por 2 de 10 nos va a mostrar su resto y el resto de la división por 2 de 11 nos va a mostrar el resto. El resto de la división de 10 por 2 es 0 y el resto de la división de 11 por 2 es 1. De esa forma podemos calcular si un número es par o impar.